que nos mira. Esta lucha no es de uno. Esta lucha no es de uno. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Unidad. Vamos, vamos. ¡Viva mi Panamá! ¡Viva! Arránquese el tamborito ahí con la cantalate. Cante atrás también. Cante adelante y cante atrás. Aquella que sea cantalante. Ahí desatando la voz. Estamos avanzados ahí. Suénale, que todavía aguanta. Digo, cantar. Acá estamos así, estamos refinando en Pacora. Información completa, por favor, mi gente. Aquí con la familia de Movimiento Unido en Abuele de Panamá. Por ahí anda nuestro compañero Kevin Sánchez. Acá mi padre practicando baile reggae. Así está la cosa. En la entrada principal hay otro cierre, los taxistas y camioneros, y por otro lado nosotros acá nos mantenemos en calma, la gente tomando su refrigerio, ya empieza la música. ¿Esto vaya para bañar? No. Parece una vaca. Está dañado. Parece una vaca. Mensaje para los que están en la mesa, tanto en San Félix y tanto en Veragua. Tengan mucho cuidado de negociar a la espalda del pueblo, porque donde ustedes lo hagan, el pueblo ha pedido $3 y el pueblo se mantiene en $3. El pueblo se sigue sumando por $3 en la calle para bajar y congelar una vez por todo el alto costo del combustible. Ustedes terminan negociando otra cosa. El pueblo va a hacer lo que tiene que hacer con ustedes. Este es un mensaje que le enviamos. Si ustedes creen que no pueden y no tienen la capacidad de enfrentar al gobierno que está en la mesa, entonces hagan una retirada y envíen a otra comisión en la mesa para que de una vez por todas les digamos al pueblo, o si no, retírense y sigamos al lado del pueblo luchando, porque con el pueblo podemos lograr todo. Ustedes no son los que están aguantando hambre y sueño en la calle, es el pueblo en la calle. Somos el pueblo que estamos en la calle. Tengan cuidado. Nada de negociaciones en $3.95, ni $3.45, ni $3.25. Es $3 lo que el pueblo ha pedido. Y aquí, como dirigente responsable, estamos con el pueblo. Buenas noches. Y tengan por seguro que lo que nació aquí en Veragua no lo va a traicionar a ustedes. Sí mismo es. Miren, de que hemos avanzado en algo, hemos avanzado. Pero nosotros no podemos ceder tan rápido. Claro. Y eso es lo que está pasando en este momento. Se está elaborando un documento, pero nosotros no lo vamos a firmar. Nos faltan 3 puntos. El punto 1 del combustible se avanzó en algo. El punto 2 de los medicamentos de la canasta básica todavía no lo hemos tocado. Y el punto 3 de los medicamentos tampoco. O sea que estamos en sesión permanente y mañana esto va a seguir. Porque la huelga sigue y no nos vamos hasta que esto termine. Por eso me he visto salir para limpiar el nombre de los dirigentes que estamos allá adentro y que no se esté tildeando de que nosotros estamos firmando documentos o que andamos adelantándonos por firmar documentos. De que si hay una presión grande, tenganlo por seguro de que sí la hay. Ustedes no tienen idea la presión que tenemos allá adentro. Pero lo que sí logramos históricamente fue de que ellos bajaran los números en lo que es el costo del combustible para todos los panameños
electrónico y sin el uso de plataformas digitales. Compañeros, ustedes me han visto desde el día 1 de julio caminando y yo no he descansado con los compañeros que están allá adentro. Y yo les voy a pedir al favor a todos ustedes, crean su dirigencia. Crean su dirigencia. Por eso estamos aquí. Y que cuando se dice se levantó la huelga, entonces que sea por AEDE o por los gremios que hemos firmado, o con la voz que representa a esta organización y a este movimiento, o con los compañeros pescadores o con los productores. Miren, aquí nosotros hemos estado, que ustedes no tienen idea cómo se han manejado números. Así se mantiene la ciudad de Panamá, mi gente. Al fondo el edificio Tornillo. Grupo Cuagali, Grupo Rescate por la Gobernabilidad, Sociedad Civil, Movimiento Unido en Oebule de Panamá, Grupo Kirucheno Buenan de Malane, juntos rescatando nuestra cultura cubejem de Anderita Guaire, Familia Tomongrote, Familia Jiménez, Grupo Cuagali. Así se mantiene la ciudad de Panamá, mi gente. Chala máquina.